Hola, buenas tardes. A todos muito obrigada por estar aquí. Quería agradecer la presencia, ante todo, de Jorge Argüello, que escribió un libro que él nos va a contar por qué lo escribió, y un día Humberto Eco nos lo aclaró en un opúsculo maravilloso por si alguien teníamos dudas. Los escritores siempre saben lo que cuentan y lo que callan. Así que a mí me parece que una vez que el libro lo podemos leer todos, que lo importante sería que nos contara lo que no ha escrito en el libro. Tenemos dos personas de un gran nivel. Tenemos con nosotros al profesor Francisco Rosá, que no voy a presentar porque todos lo conocemos como analista político y como analista económico. Algunos amigos intelectuales lo han definido como probablemente la mente más brillante del Portugal contemporáneo. Bien, es verdad que quien me ha dicho esa definición de él a continuación me dijo: pero no se lo vayas a decir. Bueno, yo se lo digo en público, que las cosas dichas en público comprometen mucho. Y también tenemos al embajador Jorge Argüello, que es también intelectual, es también un pensador, es un, ¿cómo te defines? Un observador interesado. Se define en el libro. Llegó de un lugar privilegiado donde podía observar mucho los movimientos del mundo, porque venía de Estados Unidos, venía de Washington, donde tantas cosas pasan. Entonces, con las dudas que acumuló en Washington y con la llegada a Europa y viniendo y procediendo de Argentina, se hizo una serie de preguntas, y a raíz de esas preguntas, de los encuentros de cultura, nació este libro que tiene una historia aciaga, una historia bonita, de encuentros, de desencuentros, de muchos sueños, y que es un libro muy vivido. Dice, pero ¿cómo puede ser vivido un libro sobre la crisis del euro y la recuperación del pensamiento crítico? Eso suena a tocho, no suena a nada que a uno le apetezca leer. Pues uno abre el libro y le apetece leer. Desde luego no se lee como Madame Bovary, pero tampoco podemos estar leyendo Madame Bovary todos los días, de verdad. Este diálogo sobre Europa es un punto de arranque para la reflexión necesaria, para el pensamiento crítico, que en los años de la construcción de Europa, que también hace Jorge Argüello la historia de la construcción de Europa, el pensamiento crítico desgraciadamente se dejó un poco de lado. Queridos profesor, querido embajador, obligadísima por estar aquí. Llegan a una casa que es propia y llegáis a vuestra casa donde siempre se os espera, sean cuales sean las circunstancias de la vida, estés donde estés en la situación que estés. Y a todos ustedes, muy obrigada. Y ahora ya, efectivamente, me callo, le voy a pasar el micrófono al profesor Rosá, luego hablará el embajador Argüello y luego esperemos que entre los dos discutan, se peleen y nosotros seamos testigos. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, Pilar. As palavras tão cordiais. Muito obrigado, Sr. Embaixador. O livro Diálogos sobre a Europa tem um subtítulo: Crise do Euro e Recuperação do Pensamento Crítico. Eu vou fazer uma anotação breve sobre o título e os dois subtítulos que o livro inclui. O livro é baseado, ou utiliza, um largo conjunto de entrevistas que são notáveis. Elas decorreram no segundo e no terceiro trimestre de 2014, de março a setembro de 2014. E digo isto porque isso é importante, ou seja, são entrevistas muito contemporâneas e interpelam pessoas muito distintas sobre a situação que vivemos vários anos depois do início da recessão, no âmbito da crise do euro, a que o livro se refere,
e numa situação muito difícil nas relações internacionais, a que naturalmente um pensador crítico e um embaixador para o qual tem uma atenção muito especial. E o centro do livro é as tensões no mundo capitalista contemporâneo, como nós as vemos da Europa. E é, portanto, interessante que um cidadão argentino, com uma grande experiência de relações internacionais no mundo, olhe para esta crise a partir da América Latina. As entrevistas são interessantes porque têm protagonistas da decisão pública de vários momentos cruciais da história europeia. Filipe González estava na Casa das Máquinas quando se concebeu o euro e o Tratado de Maastricht. É bom ouvir quem esteve na Casa das Máquinas. Mas depois muitos outros. E alguns historiadores, Eichengreen, economistas, Ferreira do Amaral, ou outros que foram acompanhando de vários pontos de vista críticos a aventura da constituição do euro e, portanto, a reconfiguração institucional da União Europeia nos últimos anos. Mas o livro tem alguma característica de Borges e, na verdade, os diálogos são os labirintos pelos quais o pensamento do autor e a sua visão própria se vai afirmando. Com a cordialidade de um diplomata, citando os seus dialogados, mas, na verdade, argumentando sobre a história da União Europeia e a história da Europa política, da Europa institucional, da sociedade e das suas tensões, das suas contradições. Vai-nos falando sobre a Europa. Com estes diálogos, na verdade, Arguello está ele próprio a dialogar connosco sobre a Europa. E eu acho que esse exercício é interessante. A segunda nota breve que queria apresentar é sobre a crise do euro. Este livro é um livro sobre a atualidade. As entrevistas são atuais, elas mobilizam ideias muito distintas. Filipe González é um patriarca do euro, como são outros, como é Barão Crespo ou outros, enfim, que se associaram a este projeto e foram acompanhando o seu desenvolvimento. Mas o embaixador fala, por exemplo, com o economista americano, Anwar Shaikh, de origem paquistanesa, enfim, ensina nos Estados Unidos há muitos anos, que é um crítico da instituição do euro e da sua configuração desde o início, como fala com outros protagonistas que se tornaram mais críticos ao longo do tempo. Eu creio que ele nos ajuda a ver um aspecto que, para mim, ficou mais claro ao ler o livro. Não sei se ele se intuía ou se suspeitava, mas para mim ficou mais claro em letra de lei. Que é que mudou alguma coisa na forma como nós olhamos para a Europa. No início da construção europeia, no tempo do entusiasmo, no tempo da Casa das Máquinas, havia eurocéticos e havia euroentusiastas. Mas a diferença entre uns e outros era uma diferença transcendente, era uma diferença psicológica. Uns tinham fé e outros não tinham. Uns acreditavam que a Europa se iria continuar a constituir num caminho que era de sucesso e de vitórias, e outros desconfiavam que na Europa havia muitos esqueletos no armário, para utilizar a nossa velha expressão. E, portanto, que há algumas tensões, vontades hegemonistas, particularismos, contradições várias poderiam surgir. Eu creio que hoje o livro retrata essa evolução ao longo destes anos, destas poucas décadas e, sobretudo, da última. Nós já não podemos olhar para as dificuldades da Europa como uma tensão subjetiva ou psicologizante entre euroentusiastas e eurocéticos. Porque não há transcendência nenhuma nos problemas que nós estamos a viver. E, na verdade, não é um problema de fé.
O que o livro registra é como as contradições das melhores soluções se impuseram ao discurso triunfante. E esse é um problema novo. É um problema novo para os europeus, é um problema novo para as relações internacionais em que a Europa se coloca. Ou dito por outras palavras, uma das mais poderosas críticas que hoje se pode fazer às instituições europeias é medir os resultados exatos da desigualdade e, portanto, da tensão que elas criaram sobre a democracia. O livro olha para isto de um ponto de vista que tem uma aprendizagem latino-americana. A periferia foi excluída. E é inteiramente verdade. Mas eu creio que tem a sabedoria de perceber que não é, na verdade, uma distância como aquela que o estruturalismo latino-americano, a CEPAL, descrevia entre o centro e a periferia nos anos 50 e nos anos 60. É de outra natureza. Porque, na verdade, neste caso, centro e periferia estão amarrados nas mesmas instituições e nas mesmas regras. E muitos dos autores que o embaixador cita apontam a configuração do euro e dos tratados que lhe deram origem como geradora destas dificuldades. E, portanto, o euroceticismo não é um prognóstico sobre as dificuldades europeias. É, na verdade, uma descrição do desequilíbrio interno que as instituições foram gerando. O embaixador dá um exemplo no livro que é o Tratado de Lisboa. E os acordos anteriores e o discurso anterior que projetavam a União Europeia como um espaço que teria déficit zero em todos os países em 2004, era assim que era apresentado, e que transformaria a Europa em 2010 na região mais competitiva do mundo. Ou seja, com maiores ganhos de produtividade e presumia-se com uma redistribuição que corresponderia a isso. Bom, em 2015 nós podemos olhar para isto da forma mais simples, que é esquecermos. Ou podemos olhar para isto como o discurso que subentendia a execução de regras que conduziram à realidade que nós hoje temos. E, portanto, o livro, por isso, torna-se uma crítica forte. O que me leva ao último ponto, que é o pensamento crítico. É muito ousado um embaixador fazer uma recuperação do pensamento crítico e acho notável que o livro assim o faça. Este inventário sobre as várias linguagens do pensamento crítico, sobre os seus argumentos e sobre a sua necessidade. Porque, na verdade, o embaixador está a argumentar sobre a importância desse pensamento, que teve um tempo forte na América Latina, com certeza, na Europa também, e como desapareceu nas últimas décadas. Como foi submergido ou pelos discursos triunfais ou simplesmente pela ideologização dos consensos, que faz com que se adote a ideia, ou seja possível promover a ideia de que, enfim, aqueles pilares do senso comum com os quais todos fomos confrontados, resistindo sempre um pouco, porque há qualquer coisa de estranho nisso, mas um economista poderá olhar para nós com um ar sério e dizer-nos sempre que, havendo desemprego, é porque o salário é muito alto. E, portanto, a solução para um problema estrutural de desemprego pode-se chamar de muitas formas, sabem que a forma mais elegante é chamar reforma estrutural, porque estrutural é sempre importante e reforma é sempre simpático, e, portanto, uma reforma estrutural é uma coisa importante que é simpática, e, portanto, a reforma estrutural no mercado de trabalho é reduzir o salário para conseguir emprego. Possa a evidência empírica demonstrar o contrário. Possa alguém dizer, no caso da Grécia, como é que alguém pode ter o atrevimento de propor o aumento do desemprego para baixar os salários, para assim criar emprego, num país que tem 30% de desemprego. Ou como é que em Portugal, num país que tem 35% de desemprego entre os jovens, se pode argumentar que a flexibilização do contrato de trabalho para tornar mais fácil, como se diz hoje num documento oficial
de uns protagonistas na sociedade portuguesa a separação entre trabalhadores e empresas, que é uma forma cordial de dizer desemprego, como é que se pode argumentar que isso seja o caminho? Portanto, o pensamento crítico. Claro que o pensamento crítico é uma área muito vasta de sabedoria e, na verdade, evoca muitos conhecimentos diferentes, no plano que me parece mais interessante para os dias de hoje, que é aquele que aprende as lições da história, procura uma economia sensível às pessoas, procura a condução de políticas públicas com um interesse superior, que é o do bem comum, e procura valorizar o bem comum como uma aprendizagem pouco conduzida por dogmas, mas muito conduzida pela intensidade da aprendizagem e, portanto, dos diálogos sobre a Europa. Perguntarão os leitores e as leitoras no final do livro: mas então o que é que se pode fazer com estes diálogos de gente tão diferente, que aceitou dialogar com ele, enfim, como se fosse a moeda comum desta conversa, e que reconhecem, de várias formas diferentes, as dificuldades que a Europa vive. É muito borgesiano também na parte final. Chega mesmo a citar o Borges, como no jardim dos caminhos que se bifurcam de Borges, a eleição que se faça dos vários futuros, dessa eleição, dependerá a forma do futuro. E, portanto, não é exatamente pedir aos protagonistas atuais que nos desenlacem esta Europa de dificuldades. Mas é certamente reconhecer que esta reinvenção da Europa tem que ser por si própria, tem que ser do mundo em que ela vive, como ele nos interpela, enfim, pela tragédia da vala comum do Mediterrâneo ou por outras grandes contradições sociais, mas que essa reinvenção implica a criação de um pensamento crítico, ou seja, de um movimento crítico. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Lo primero que quiero hacer es manifestar mi agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy. Pilar del Río lo dijo con todas las letras. De alguna manera siento que les estoy dando la bienvenida a mi casa, porque la Fundación Saramago en estos 2 años que yo llevo en Lisboa me ha demostrado que ciertamente es una verdadera casa de los portugueses en donde las más diversas y transversales discusiones se anidan, en donde es posible escuchar no solo la pluralidad de las voces, muchas veces divergentes, sino que cada vez que uno viene acá, y esto lo he hablado con algunos de ustedes, sale enriquecido por la diversidad que se encuentra en esta casa. Yo creo que eso es lo que ha logrado Pilar, que es preservar el espíritu precisamente de José Saramago, que está clarísimo que palpita dentro de estas paredes y en esta ciudad de Lisboa. Es muy interesante que yo pertenezco a una generación latinoamericana, más específicamente sudamericana, que creció mirando con admiración, pendiente de lo que pasaba en Europa, mirando la experiencia europea. Porque Europa para nosotros, y pónganse en mi lugar, latinoamericanos, acostumbrados a vivir la mayor parte de nuestra vida bajo dictaduras, con una situación de desequilibrio social gravísima en la región, empezamos a mirar a los Founding Fathers, para llamarlo de alguna manera, a los que comenzaron la experiencia europea, con esta admiración y la expectativa de poder tomar su ejemplo. No solo porque en Europa se pudo, después de siglos, no solo de hipótesis de conflicto, sino de conflicto cierto, de terribles guerras, no solo se pudo edificar la paz donde siempre había habido conflicto y competencia, sino porque además Europa para nosotros emitió una señal fundamental. La cláusula democrática que vedaba de modo definitivo la posibilidad
de que un país europeo se incorporara a la Unión Europea si no era un país democrático es algo que desde la parte del mundo donde yo vengo tuvo un valor fundamental. Y eso hizo que los tiempos de incorporación de muchos de los países variaran y fueran diferentes en función de las realidades democráticas domésticas internas que cada uno de ellos ofrecía. Pero Europa significó para nosotros también el tremendo desafío de haberse animado a tomar lo mejor de las banderas del socialismo y mezclarlo con la libre empresa, con las definiciones del capitalismo y salir a buscar una sociedad que fuera capaz de garantizar un piso de igualdad de oportunidades, o por lo menos que tendiera a arrimar una cierta igualdad de oportunidades para los hombres y mujeres que conviven en esta geografía, el estado de bienestar europeo. Y por último, Europa, desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva personal, significó siempre también otro gran objetivo, que es el de corregir las asimetrías, el de ser capaz de proponerse una cierta homogeneización de la geografía europea, venciendo, como decía recién, las asimetrías, cediendo los que más tenían para generar las condiciones estructurales que permitieran precisamente la homogeneización del campo europeo, los fondos de cohesión. Yo crecí también escuchando hablar de Raúl Prebisch. Es un argentino que es el fundador de una corriente que se llama el estructuralismo latinoamericano, que son los que desarrollaron en las décadas del 50, 60, aún los 70, desarrollaron lo que se conoce como el esquema centro-periferia. Claro, en aquella época, el centro del mundo estaba dado precisamente por Estados Unidos, Europa, Japón. Y la periferia del mundo era Asia, era África, era América Latina. Obviamente los tiempos han cambiado desde los años 50 a la fecha y hoy podemos hablar de nuevas centralidades. O sea, es difícil ubicar a China como un país de la periferia, teniendo en cuenta el rol que en los últimos años está jugando en la arena política y económica internacional. Pero lo cierto es que lo que el estructuralismo latinoamericano con este enfoque de centro-periferia plantea es que existen algunas definiciones básicas que definen la relación entre las economías centrales y las economías de la periferia. Pero que la conclusión, dicen, es que finalmente los países centrales van a ser cada vez más centrales y los países periféricos tenderán a ser cada vez más periféricos, por imperio de las reglas de juego que existen entre el centro y la periferia. En realidad, el estructuralismo latinoamericano lo que pretende es provocar el pensamiento autóctono, el pensamiento científico desde la propia región, para encontrar una lógica o un lugar distinto desde el cual pararse para mirar el sistema de relaciones económicas internacionales. Pero lo cierto es que hay algunas variables, como por ejemplo el control del conocimiento tecnológico que tienen los países centrales y no tienen los países periféricos, que influye no solamente en el modo de relación, sino que hace que los saldos negativos se verifiquen siempre en los países periféricos. Por un lado, entonces, tenemos el control del conocimiento tecnológico, por otro lado, tenemos la especialización de la producción aplicada a la industria, es decir, el valor agregado que se le pone a las cosas en el proceso de elaboración que después son objeto de la exportación. Allí también hay una relación particular entre los países del centro y la periferia. El rol de los países periféricos parece estar más determinado u orientado a la exportación o a la venta de productos primarios, mientras que los países desarrollados, los países centrales, lo que hacen es vender productos con valor agregado, exportar productos industriales. Y en tercer lugar está la capacidad de influir en el flujo de los capitales, que se verifica en las capitales de los países centrales y no se verifica en las capitales de los países periféricos.
En algunos de los capítulos del libro, mezclando estos dos temas que acabo de mencionar, por un lado la admiración y la expectativa con la que nosotros hemos vivido y vivimos la experiencia europea, y por otro lado las definiciones básicas del estructuralismo latinoamericano, yo me tomo la licencia de tomar un trozo, un párrafo de Raúl Prebisch y cambiar algunas palabras. Allí donde decía América Latina, con el permiso del lector ponemos periferia. Y entonces empezamos a ver cómo el control el control de la tecnología, el comando del flujo de capitales, el valor agregado que se pone a las exportaciones, pasan a jugar un rol también dentro de una región central como es Europa, en donde dentro de la geografía europea nosotros podemos ver que hay países centrales y países llamados a jugar un rol más dependiente de estos países centrales. Es decir, lo que intentamos hacer es aplicar un poco los lineamientos centrales o básicos de la escuela estructuralista latinoamericana a la realidad que nos presenta hoy la Unión Europea. Raúl Prebisch y la escuela estructuralista latinoamericana tiene mucho que decir y grandes aportes que siguen siendo reconocidos. Una de las consecuencias no deseadas del Tratado de Maastricht y la implantación de una moneda única sin que exista una gobernanza económica, una política monetaria y fiscal única para los países de Europa, es que las asimetrías al final pareciera que terminaron potenciándose con la aparición del euro. Y esto es lo que nos lleva a reconocer países ganadores y países perdedores en una fotografía estática de este momento de la Unión Europea. Celso Amorín, que ha jugado un rol fundamental en el proceso, en nuestro propio proceso de integración, que va muchos kilómetros atrás del proceso europeo, me dijo en una entrevista que mantuvimos aquí en Lisboa, él me decía algo con lo cual yo me identifico. La Unión Europea es un buen ejemplo, pero no es el modelo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada proceso de integración necesariamente es singular, que cada proceso de integración debe responder a las características de los miembros de los países que lo conforman. Y no hay un modelo único para aplicar a todas las realidades, sino que cada realidad debe ser capaz de parir su propio modelo a partir de los buenos ejemplos que se han gestado y en los cuales, sin lugar a dudas, Europa lleva una clara delantera. Prodi es un hombre que mantiene una lucidez absoluta sobre el proceso europeo. Es Prodi el que me dice que el problema central que Europa tiene es la ausencia de aquellos liderazgos que fueron los que gestaron la primera etapa de la Unión Europea. Y él me dice que Kohl, cuando se acercaba el Tratado de Maastricht, que el alemán Kohl tenía una posición personal contraria a la instauración de la moneda única. Y que las encuestas de Alemania indicaban que la mayoría de los alemanes no querían dejar su marco para dar el salto hacia una moneda única. Y que sin embargo, Kohl convenció a los alemanes de la necesidad estratégica de dar este paso adelante en el proceso de integración europea, aceptando Alemania la nueva moneda. Dejemos de lado las consideraciones posteriores de lo que ocurrió con Alemania y con el euro, pero lo cierto es que lo que Prodi me decía es: aquellos líderes eran capaces de discutir con la opinión pública qué era lo que ellos creían que había que hacer y eran capaces de convencerlos. Y Prodi, y esto está en el libro, por contrario, lo que me dice es que hoy es más común que los líderes políticos consulten las encuestas de opinión de la mañana para tomar las decisiones de la tarde. Y que esto lo coloca lejos en la posición de un líder, lo coloca en una actitud de seguidismo de una opinión pública que naturalmente es voluble, porque responde al estímulo que la realidad presenta a cada momento. La conversación con González, con Felipe, fue importante. Fue importante porque
recién Francisco lo decía en portugués, la casa de máquinas. Él es un testigo privilegiado. A él le tocó una parte muy importante del conjunto de definiciones estratégicas que toma la Unión Europea, así como Enrique Barón Crespo, que hace poco nos visitó aquí en Lisboa, y con quien en la IE Business School de Madrid hace un par de semanas presentamos este libro. A Barón Crespo le toca presidir el Parlamento Europeo entre la caída del muro de Berlín y la firma del Tratado de Maastricht, así que imagínense la cantidad de cuestiones que lo han tenido a él como protagonista principal. Yo tiendo a ver en el proceso europeo y en el Tratado de Maastricht, que fue concebido como un tratado para definir una unidad monetaria y económica para la Unión Europea, tiendo a ver que se avanzó mucho en lo primero y poco en lo segundo. Y al avanzar mucho en lo primero, en la instauración de una moneda única, sin corregir o sin profundizar el proceso de corrección de las asimetrías nacionales, lo que se ha hecho es profundizar la brecha que existe entre las economías más desarrolladas y más competitivas, que se vuelven más desarrolladas y más competitivas, y las economías que lo son menos. Y me parece que ese divorcio aparece hoy planteado con bastante claridad. Hubo una etapa de expansión monetaria en la Unión Europea en la cual algunas economías crecieron a pasos agigantados exportando. Y hubo otras economías que crecieron en función del endeudamiento. Porque, claro, todos se endeudaban en euros y a tasas de euro, sin reconocer las diferencias que existían entre una economía y la otra dentro de la Unión Europea. Entonces, eso lo que terminó generando son burbujas, que en algunos países fueron burbujas inmobiliarias, como fue el caso de Irlanda o de España, en otros países fueron burbujas de consumo, en otros países fueron burbujas de gasto público, pero lo cierto es que, terminado el ciclo, verificada la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, trasladados los efectos de la crisis a Europa, lo que tenemos hoy son situaciones de países con un nivel de deuda insostenible. O sea, que Grecia tenga un nivel de deuda de casi el 180% de su Producto Bruto Interno, debe necesariamente llevarnos a una reflexión, y es cuántas generaciones van a ser necesarias para sostener el pago de los intereses de la deuda, nada más, mientras se contraen nuevos empréstitos para continuar manteniendo el pago de los servicios de la deuda. Esto en el marco de una economía que, desde que ha sido rescatada por las instituciones de la Unión Europea, se ha achicado en un 25% de su Producto Bruto Interno. Es decir, en el año 2010, del año 2010 al año 2014-2015, el Producto Bruto Interno de Grecia, después de aplicadas las políticas de rescate y salvataje de la economía griega, han hecho que el Producto Bruto se achique en un 25%. Y la deuda crezca de un modo notorio, pasó de un 130% a casi un 180%. Yo tengo todavía la costumbre de mirar la CNN y los noticieros norteamericanos después de tantos años de vivir en ese país. Y estaba aquí en el living de mi casa viendo el noticiero norteamericano cuando se le hace una entrevista a Warren Buffett, y Buffett, para mi sorpresa, dice que ya no es importante que Grecia se mantenga dentro de la Unión Europea. Y de alguna manera lo que él empieza a explicar es que el sistema bancario principal, lo que había que salvar con los rescates, se ha salvado. Es decir, los miles de millones de euros que ingresaron a Grecia tuvieron como objetivo central rescatar a los bancos que estaban comprometidos con el proceso de endeudamiento y estaban llenos de papeles de la deuda griega, de la deuda privada griega, que no se podían colocar. El resultado del rescate nos está dando que la deuda privada ha sido estatizada, el que debe ahora es el Estado griego, pero lo cierto es que Buffett pareciera que ya se desinteresa de lo que pase con Grecia y dice más o menos que el Grexit
no lo perturba demasiado, porque lo principal, dice en el reportaje, está a salvo. Y está a salvo gracias al rescate. Lejos de pretender traerles a los europeos una conclusión o una respuesta, lo que yo me he planteado al escribirlo, y lo primero que hago es posicionarme como, bien decía recién Pilar, como un observador interesado. Yo soy un dirigente político sudamericano que circunstancialmente tiene la posibilidad de vivir en Europa y de interrogar la realidad europea con mi propia carga de experiencias políticas y sociales y vivenciales. Y digo observador interesado también, porque soy perfectamente consciente de que como se termine resolviendo la discusión europea, esto va a tener una tremenda incidencia en la forma en que en nuestra propia realidad nosotros demos nuestros próximos pasos. Por esta razón es que este libro pretende abordar toda la evolución del proceso europeo desde una mirada latinoamericana, procurando en todo momento descubrir y aprender de los aciertos y de los errores de la Unión Europea. Cuando entrevisté a Alexis Tsipras, que es la última entrevista de las 23 que figuran en el libro, Tsipras venía de ganar las elecciones de mayo, las elecciones al Parlamento Europeo. Todo indicaba que iba a ganar las próximas elecciones nacionales, pero en el mes de septiembre, cuando se verificó la entrevista, todavía no se sabía que se iban a adelantar las elecciones por la falta de acuerdo para la nominación del presidente de Grecia para el mes de enero de este año. De manera tal que el libro aventura un casi seguro triunfo de Tsipras, pero sin tener todavía la información de que iba a haber unas elecciones anticipadas en el mes de enero de este año. Cuando las elecciones se dan, Tsipras las gana, queda muy poquitas bancas, como ustedes saben, de formar gobierno, lo forma, pero tenía una situación complicada planteada por delante. Por un lado, la cantidad de consignas y promesas que lo llevaron a ganar las elecciones en Grecia. Ustedes fíjense que es el primer partido en la Unión Europea que gana las elecciones nacionales con un discurso claramente contrario con las políticas que se diseñan en Bruselas. Entonces, la situación complicada con la que se encuentra es que gana las elecciones, tiene que formar gobierno rápidamente. Creo que las elecciones fueron el día 25 de enero. A la noche se supo que había ganado, pero que le faltaban 2 o 3 bancas. Y el 26 de enero a las 9 de la mañana estaba jurando como primer ministro. ¿Esto qué quiere decir? Que había, por un lado, la necesidad de emitir una señal clara de que iba a ser gobierno. Y por otro lado, necesitaba poner en marcha rápidamente un esquema para negociar con el Eurogrupo. Como ustedes saben, es la reunión de los ministros de finanzas de los países de la zona euro, porque en febrero tenía el fin del rescate y tenía una cantidad de compromisos que atender. Entonces, cuando se produce este acuerdo dentro del Eurogrupo y Yanis Varoufakis anuncia esta extensión de 4 meses, hay una parte de la prensa especializada que dice con todas las letras Syriza claudicó. Y hay otra parte, y en esta primera lectura inclusive hay hombres del partido de Tsipras que dicen Tsipras claudicó. Pero hay otra lectura que dice que en realidad lo que hicieron fue lo más sensato que se podía hacer, que fue ganar 4 meses para una negociación. En realidad estos 4 meses están transcurriendo. No sabemos qué es lo que va a pasar, cómo va a terminar esta negociación, pero lo cierto es que, sin ir más lejos, el Financial Times de esta mañana tiene un título, escribe uno de los responsables, de los especialistas en política europea, y dice que de ninguna manera la ruptura del matrimonio entre la Unión Europea y Grecia debe ser leído como una cuestión negativa. O sea, de alguna manera hay una cierta identificación con estos comentarios de Warren Buffett que yo les comentaba que hizo en la televisión norteamericana hace un tiempo. Tsipras tendrá que demostrar que es capaz de sostener lo principal de la promesa electoral de Syriza y a la vez gobernar Grecia y mantenerse dentro de la Unión Europea,
que es lo que él me dice que quiere hacer. Porque en este libro lo que Tsipras hace es una clara manifestación de un pro-europeísmo de Grecia. En ningún momento él plantea en el libro que Grecia debe apartarse de la zona euro o de la Unión Europea. Se a única solução para as contradições económicas e de gestão financeira entre o centro e a periferia que são gerados no espaço da desigualdade do euro for a unificação política, ela não é possível e não é desejável. Não é possível ter uma Europa com um governo europeu. Os Estados Unidos da América são uma realidade diversificada, mas com uma identidade nacional criada, como todas as identidades nacionais foram criadas em algum momento. Mas foi criada. A Europa já tem identidades nacionais. E essas identidades não se podem resumir a um governo único. Pondo a pergunta assim, alguém imagina que em Inglaterra se aceita que um alemão seja o primeiro-ministro da Europa? Ou alguém imagina que na Alemanha se aceite que um polaco seja o primeiro-ministro da Europa? Ou que na Polónia se aceite que seja um grego? Não tem nenhum sentido. O que a experiência grega está a demonstrar, na minha opinião, é que a União Europeia não aceita negociar um programa que não seja o da austeridade tradicional. E, portanto, da periferização ou da submissão da Grécia. A Grécia está na situação em que só é aceite que discuta medidas de austeridade. Se o caminho da solução continuar a ser este, a Grécia é empurrada para fora do euro. E isso, para Portugal, tem consequências importantes. Pelo menos sobre a percepção que uma parte importante da opinião pública portuguesa vai ter, não falo pelo povo, mas uma parte importante da opinião crítica terá sobre a capacidade da União Europeia de responder democraticamente a uma dificuldade que ela própria ajudou a gerar. Ninguno de los entrevistados, ninguno, ni los que todavía, ni los que pueden ser considerados padres fundadores de la Unión Europea o los nuevos emergentes, me ha dicho que el objetivo inmediato es la constitución de una gobernanza política o económica para toda Europa. Ninguno. Sí, debo decir que en la inmensa mayoría de los testimonios está como guardado en un lugar a futuro, como diciendo, vamos hacia allá, pero con una intensidad que no tiene que ver con la de los padres fundadores de la Unión Europea. Con una casi como una expresión de deseo de decir, continúa siendo nuestro objetivo. Y ahí es donde se nos presenta el problema, porque en realidad Felipe González me habla de la inevitabilidad de los choques asimétricos y me dice, nosotros previmos cuando creamos el euro que los choques que se están verificando hoy iban a ser inevitables precisamente porque cuando dimos el salto de la moneda única no preparamos las instituciones que acompañan la unificación de la moneda. Y entonces se parió un banco central que no es un banco central. Es una especie de tigre vegetariano, porque no es como el Banco Central, como la Reserva Federal de los Estados Unidos. No es como el Banco de Inglaterra, no es como el Banco de Japón. Estos bancos, con sus gobiernos, tomaron las decisiones que había que tomar, cuyos resultados estamos viendo hoy en los Estados Unidos, inmediatamente después de disparada la crisis del año 2007-2008. Y esa decisión, al ser la Reserva Federal de los Estados Unidos un prestamista de última instancia, que esa es la esencia de un banco central, y al no ser el Banco Central Europeo un prestamista de última instancia, está impedido de acudir al rescate o de comprar bonos de las deudas nacionales, se produce la diferencia. Los Estados Unidos, durante la administración del presidente Obama, creó la figura que se conoce en la literatura especializada como los quantitative easing, que son los QE,
que son inyecciones fenomenales de dinero. Algunos de los entrevistados, creo que Romano Prodi me habla de esto, casi con envidia. Prodi me dice, pero fíjense cómo los americanos reaccionaron rápidamente y procedieron a inyectar cantidades astronómicas de dinero para movilizar el consumo, para mover la economía, sin tener este terror que tenemos los europeos, influidos por Alemania, me dice Prodi, a la inflación. Entonces, nosotros nos hemos mantenido, me dice Prodi en el libro, con las manos atadas y con un banco central que no actuó, mientras que en otras economías, tanto la Reserva Federal como el Banco de Inglaterra, como el Banco Central de Japón, se metieron en el circuito económico y jugaron inyectando esta tremenda liquidez que se verificó. Hoy la tasa de desempleo de los Estados Unidos, el último QE, que es el número 3 o 4, ya no hablaba de cuántos miles o cuántas decenas de miles de millones de dólares iba a inyectar, sino que dijeron, vamos a inyectar cuanto haga falta hasta que la tasa de desempleo de los Estados Unidos baje por debajo del 6%. Y levantaron, o sea, suspendieron la inyección de liquidez hace pocos meses, poquitos, creo que 3 o 4 meses, cuando la tasa de desempleo de los Estados Unidos alcanzó el 5.5%. Ustedes no se olviden que antes de que existiera una moneda única, los países resolvían este tipo de problemas devaluando su moneda y recuperando competitividad. Es Mario Suárez el que me dice eso. Me dice, si nosotros tuviéramos la maquinita de imprimir euros, como los americanos tienen la maquinita de imprimir dólares en la Reserva Federal, nuestra situación sería distinta, porque todos los países, sin excepción de Europa, cuando les ha convenido han devaluado. El problema es que ahora hemos perdido la capacidad que da la moneda propia como para poder generar ese tipo de situaciones. Y esto rompe con el paradigma de la doctrina Reagan y Thatcher, que infectó el sistema de toma de decisiones, desregulando todo y retirando al Estado de la economía. Es un cambio. Vamos a ver cuán profundo es, vamos a ver cuáles son los resultados. Pero evidentemente yo sí estoy advirtiendo alguna capacidad de reacción concreta, cierta, que va a tener seguramente consecuencias en los tiempos por venir. Lo que está por verse, lo que no es verdad, es que sea fácilmente predecible las consecuencias de la salida de un país de la Unión Europea, sea Grecia, sea el Reino Unido, sea cualquier otro. Y no es fácil de predecir porque no sabemos cómo eso va a repercutir sobre el resto de las economías que, sin tener la intensidad de dramatismo que tiene Grecia, tienen su propio dramatismo nacional y su propia fragilidad nacional. Entonces no sabemos si el efecto dominó se va a verificar o no. Hay quienes dicen que una eventual salida de Grecia mejoraría toda la Unión Europea porque sacaría una economía que no representa más del 2% del Producto Bruto de la Unión Europea y que está llena de problemas, la sacaría de juego, por lo tanto todo sería más fácil entre los que permanecen. Y hay quienes dicen que por el contrario, una salida aún accidental de Grecia sería una complicación que llevaría a la reformulación de todo lo que hoy es dado por cierto dentro de la Unión Europea, y obviamente hay una apelación al efecto dominó que podría tener sobre los otros países de la periferia europea que también tienen una situación de alto endeudamiento. No como el de Grecia, pero ustedes saben muy bien que Portugal, que España tienen situaciones de deuda que equivalen a más del 100% del Producto Bruto Interno del país. Y eso es un condicionante fuerte que puede complicar el panorama que viene. Y a mí me llamó la atención que la Asamblea de la República de Portugal tomara la decisión de organizar un debate y dedicar una jornada completa en el recinto de la Asamblea, en el Salón Azul más propiamente dicho, a la discusión de este tipo de cuestiones con la presencia de los diputados de todos los bloques con representación en la Asamblea. Esto tiene que ser leído como por lo menos la verificación de que se está mirando el problema de la deuda como un problema claro que deberá encontrar algún marco de respuestas. Yo creo que los euroescépticos no tenían razón. Yo estoy convencido que la experiencia europea es positiva en su esencia, que hay una cantidad de correcciones, de desvíos que se han ido verificando, que
que habrá que hacer, eso va a depender de algunos de los porvenires, esto que planteo al final del libro, haciendo alusión a un cuento de Borges, pero creo que el principal euroescepticismo que hay no es el de UKIP o el del Frente Nacional. A mí lo que más me preocupa de lo que pude investigar es haber comprobado que desde la primera elección en Europa, en el año 1992, a la fecha, cada vez que se ha votado, vota menos gente. Cada vez que nunca una elección tuvo la misma cantidad de electores que la elección anterior o más. Siempre tuvo menos. Es un número que va en declive. Y ahí es donde yo veo el mayor peligro. Es lo que más me preocupa, porque algunos de los entrevistados me dicen, ¿sabe qué pasa? La Unión Europea ya no entusiasma. Exactamente. Y muchas veces tiendo a leer o adivinar eso viviendo en Europa. Pero de lo que no tengo dudas es que la burocracia de Bruselas le queda demasiado lejos al europeo común. Hay una sensación de ajenidad muy fácilmente percibible entre lo que le pasa a la gente y el lugar y el modo en que se toman las decisiones en la Unión Europea.